Bien, entonces seguimos con el capítulo 4 de la resolución 2275 del 2023. El artículo 4 va desde el capítulo 4 va desde el artículo 15 hasta el artículo 19 y se titula Mecanismo único de validación. El artículo 15 entonces empieza hablando del mecanismo único de validación y nos dice que es un conjunto organizado de procesos, de sistemas de información, de entidades y de personas que deben aplicar los facturadores electrónicos del sector salud para cumplir con la validación única del RIPS como soporte de la factura electrónica de venta en salud y realizar su envío al ministerio. Y este mecanismo único de validación del RIP se compone de tres partes. La primera parte, que es el sistema de información de validación y envío de archivos, es decir, el, el CISPRO, pues como lo va a exponer el ministerio en el CISPRO, pues mejor dicho, la segunda parte del proceso, que es el proceso de registro o actualización de entidades. Y la tercera parte del mecanismo único de validación, que es el proceso de disposición de datos. Entonces, el sistema de información de validación, primero, todo el mecanismo y el sistema y el software que va a disponer el ministerio a través del CISPRO, el proceso de registro, actualización de las entidades, es decir, hay que estar inscrito, hay que estar actualizado los datos y hay que tener obviamente el usuario y contraseña para poder acceder a el envío de la información y la disposición de los datos, que es como todos los informes que se van a generar de la información que se reporta. Bien, el artículo 16 es un poquito extenso, ¿cierto? Pero básicamente nos habla de la primera parte del mecanismo único de validación, que es el sistema de información y validación del RIPS y el envío de los archivos. Esta parte del mecanismo único de validación, entonces, corresponde, como yo les mencioné hace un momento, a la solución tecnológica del mecanismo único de validación del RIPS que está siendo desarrollada por este ministerio para la certificación del cumplimiento de las condiciones técnicas y requerimientos funcionales establecidos en la resolución que permite primero recibir el RIPS, validar el RIPS y transmitir la información como soporte de la factura electrónica de venta en salud y los documentos electrónicos asociados, como son las notas crédito y débito de la factura electrónica. Eh, entonces, él nos dice que el ministerio va a tener dos alternativas del sistema de información de validación, cuyo uso va a depender de las características operativas y tecnológicas del facturador electrónico del sector salud. Entonces, ojo que está hablando de su merced profesional independiente o institución prestadora de servicios de salud. Entonces, depende de sus características operativas y tecnológicas. Entonces, su merced va a tener que implementar bajo su propia infraestructura aquella que considere la que mejor se ajuste a sus necesidades y capacidades. Entonces, ¿cuáles son las dos alternativas? Entonces, alternativa A es la solución tecnológica tipo cliente-servidor, o sea, un usuario y una contraseña, y un sistema, me imagino, parecido al mío, que es por donde se envían, por ejemplo, el reporte de la 256, ¿cierto? Esta solución pues va dirigida a facturadores electrónicos del sector salud que no tienen la posibilidad de adelantar desarrollos propios para interoperar con la plataforma del ministerio y que para su utilización solo requieren de la transmisión del conjunto de información. Entonces, aquí es donde empieza a enredarse la cosa porque básicamente lo que le está diciendo es usted consiga el archivo JSON del RIPS, consiga la factura electrónica de venta, mándela a la DIAN, consiga la validación de la DIAN y súbalo manualmente. ¿Cierto? Pero pues de todas maneras necesita el software que le va a generar el RIPS, necesita el software para generar la factura electrónica de venta. Entonces, esta solución no tiene sentido para mí
¿cierto? Porque es complicarse la vida, o sea, si ya está pagando software de facturación electrónica de venta y tiene que pagar software para la generación de los RIPs, pues lo más obvio es decirle a la empresa que le está proporcionando ese servicio, a la empresa tecnológica, pues que ellos implementen, ¿cierto? La solución tipo B. Entonces es una solución tecnológica tipo API RESTful empaquetada en contenedores, dirigida a factores electrónicos que tienen la posibilidad de lanzar desarrollos propios. O sea, aquí la resolución le dice la responsabilidad es suya. Su merced mire a ver cómo lo hace. Tiene una opción que es manualmente, consiga los archivos y súbalos. O aquí básicamente es consígase una aplicación o un software, ¿cierto? Que le permita generar los RIPs en formato JSON, ¿cierto? Le permita o interoperar con una empresa de facturación electrónica que obviamente esté ajustada a la factura electrónica de venta en salud y que ellos sean los que desarrollen esta solución para conectarse directamente a la plataforma del ministerio, a la plataforma del CISPRO, y que automáticamente se haga el envío, como se hace el envío hoy en día de la factura electrónica de venta a la DIAN. Ellos mismos mandan a la DIAN y usted no tiene que hacer absolutamente nada, mejor dicho, simplemente generar la factura electrónica, que se genera el RIPS automáticamente después de haber generado la factura electrónica. Las dos obviamente van a coincidir porque todo va a ser automático, la factura electrónica por un lado y el RIPS por el otro, y automáticamente se va a enviar a la DIAN la factura electrónica de venta, va a recibir automáticamente la confirmación de la DIAN y automáticamente va a enviarse los documentos al CISPO, al ministerio, para el proceso de validación del RIPS. Entonces, es enredarse, mejor dicho, o sea, hay que conseguirse es un buen operador, un buen proveedor de tecnología que haga el desarrollo y que le haga todo automáticamente. No tiene sentido complicarse con la parte manual que le ofrece aquí la solución tipo A. ¿Qué más nos dice el artículo 16? Nos dice que las características y requisitos tecnológicos de estas alternativas se desarrollan en el micrositio que ya les mostré en el video anterior, ¿cierto? Igual les voy a dejar el enlace aquí en la parte de abajo de este video por si lo quieren volver a revisar, lo que dice esta página. El mecanismo de información del mecanismo. Bueno, lo otro es que si ustedes, les voy a mostrarles, si ustedes le dan clic aquí, fíjate que esto no está bien escrito al parecer, o sí, no mentira, sí, parece que sí. Démosle aquí, démosle clic acá, en esta creo que sí ya está bien escrito. Es que en la anterior versión que tenía de la resolución, no me aparecía bien escrita la, la dirección. Entonces dejemos que se cargue. No, mira, parece que no está bien escrita. Retiramos. Entonces, es cisco.gov.co, central de financiamiento. Bueno, ahorita se las muestro. Déjame yo, central de financiamiento, central de financiamiento. Así es que tiene que quedar escrito. Ahorita se las coloco aquí en la parte de abajo. Facturación electrónica page. Listo. Bien, entonces el proceso de información del mecanismo único de validación del registro individual comprende las siguientes actividades. Entonces, esta primera parte del proceso único de validación, sí, del, del mecanismo único de validación, la primera parte que es el sistema de información de validación, entonces tiene estas tres actividades, estas 7 actividades que aparecen acá. La primera actividad que es recibir los archivos de la factura electrónica de venta, ¿cierto? Previa validación de la DIAN. La segunda actividad que es la validación del RIPS, ¿cierto? La tercera actividad, que es la verificación de la relación entre los datos de la factura electrónica de venta en salud con la información que trae el RIPS.
La cuarta, que es la validación de las notas de ajuste del RIPS cuando aplique. La quinta actividad, que es la validación del RIPS cuando va sin factura electrónica de venta, cuando esto aplique así, ¿cierto? O sea, esto corresponde, por ejemplo, a una actividad que no se cobró, que no se facturó, ¿cierto? O las entidades que no facturan las actividades de salud, como por ejemplo las empresas de objeto social diferente. El sexto punto, que es la generación del código único de validación, el CV, al RIPS como soporte de la factura electrónica de venta en salud o de sus documentos electrónicos. Es decir, una vez se ha procesado la información del RIPS y de la factura electrónica de venta y su relación entre las dos, entonces el mecanismo lo que hace es generar el CV. La séptima actividad es la disposición al facturador electrónico del sector salud del resultado de las validaciones definidas en la presente resolución, ¿cierto? Entonces va a hacer uso de un método establecido para que su merced pueda ver los datos que se han reportado. Trae un parágrafo este artículo 16. Dice que el único propietario del sistema de información de validación es el Ministerio de Salud y que por lo tanto el ministerio va a ser el encargado de la disponibilidad de este mecanismo, de la seguridad y de su actualización. Y que las actualizaciones que sean necesarias, pues, para garantizar la calidad, la seguridad y el rendimiento del sistema, se informarán previamente al desarrollo de las mismas. Bien, eso es el artículo 16 del capítulo 4 de la resolución 2275 del 2023. Entonces, ahora en el artículo 17, fíjate que esta resolución es un poco desordenada, ¿no? Entonces, primero dice y luego dice, no, pero previamente hay que hacer algo y aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, en el artículo 17 ya nos ha mencionado todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Para validar, para reportar el RIPS y la facturación electrónica de venta. Pero ahora nos habla del proceso de registro de actualización de entidades, que es como lo primero que hay que hacer. Entonces, nos dice el artículo 17 que el Ministerio de Salud, por medio del CISPRO, permitirá el registro o actualización de datos de los facturadores electrónicos del sector salud y de las entidades obligadas a reportar los RIPS sin factura como prerequisito para el uso del mecanismo único de validación de los RIPS. O sea, lo primero que hay que hacer es estar inscrito en los RIPS, en el CISPRO, perdón. Estas entidades entonces deben realizar la inscripción o actualización en el siguiente enlace y aparece la página del CISPRO. Entonces hay que obtener un usuario y una contraseña. Con esos datos, pues se va a permitir la autenticación al sistema de validación del RIPS. Los detalles del proceso de registro o actualización de las entidades en el CISPRO, entonces se va a disponer en el mismo micrositio de la facturación electrónica. Entonces, recuerden que este enlace se lo coloco al final. Entonces, voy a mostrarles el artículo 18, el artículo 19 y les hice un flujograma. Les hice un flujograma para explicarles todo el mecanismo único de validación. Entonces, ahorita se los explico. Primero voy a terminar de revisar el capítulo 4 y ya les explico cómo quedaría el proceso ordenado, ¿cierto? Después de revisar los artículos. Y el artículo 18 entonces nos habla del proceso de disposición de los datos y de la información. Entonces nos dice que el mecanismo único de validación del RIPS del Ministerio de Salud va a proveer un sistema integral de información financiera y asistencial que se va a llamar SIF, ¿cierto? Y pues allí va a colocar toda la información que se le reporte, tanto de la factura electrónica de venta en salud como de los documentos asociados y obviamente del RIPS.
La información del RIPS como soporte de la factura electrónica de venta en salud estará dispuesta también en los sistemas de información del sector salud gestionados por el Ministerio de Salud, que así lo requieran y obviamente le va a transmitir esa información a los demás actores del sistema de salud. Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá mensualmente a las entidades territoriales del orden departamental y distrital, a las secretarías de salud, un archivo con los datos de los RIPS, ¿cierto? De su área de influencia en el FTPS habilitado para estas. El FTPS es como un repositorio en la nube en donde las secretarías de salud van a poder ingresar con su usuario y contraseña y van a poder descargar como toda la información de los RIPS de su departamento o de, si son distritales, pues de su distrito. Este artículo 18 tiene tres parágrafos. El primero nos dice que a partir de los datos recibidos, el ministerio definirá un conjunto de informes que van a dar cuenta de la calidad y la estandarización de los datos a las entidades destinatarias del plan acto administrativo. Es decir, ellos son los que le van a dar la información, por ejemplo, las EPS. Parágrafo 2. Los facturadores electrónicos del sector salud y las entidades obligadas a reportar RIPS son responsables de la veracidad y consistencia de los datos registrados. Entonces, aquí es donde viene como el tema y es que yo no sé, es que es responsabilidad de cada uno, mejor dicho, pero se supone que si usted no factura, pues está haciendo evasión a la DIAN, ¿cierto? Y si factura, obviamente, pues tiene que reportar el RIPS por obligación al CISP. Entonces, mm, pues toda la información va a tener que ser reportada de manera completa, me parece a mí lo más completa que se pueda, para que ellos puedan definir pues, la calidad de la información, la calidad de los datos y que los informes que reporte el ministerio pues sean unos informes que sirvan realmente para la toma de decisiones. Este parágrafo 2 también nos dice que las reglas de validación aplicables al RIPS como soportes de la factura electrónica de venta en salud van a ser actualizadas, van a ser incorporadas progresivamente al mecanismo único de validación para mejorar la calidad de la información. Y el parágrafo 3 nos dice que el ministerio va a publicar un informe mensual sobre el comportamiento de los sistemas en el reporte de los RIPS como soporte a la factura electrónica de venta en salud y definirá un mecanismo que permite el acceso a información. Es decir, lo va a sapear si usted no está reportando, pues el ministerio va a sapear eso, va a publicar cuál va a ser, cómo ha sido el comportamiento del reporte de los RIPS de los diferentes participantes del sistema. Por último, entonces, el artículo 19. El artículo 19 nos habla del proceso de soporte, es decir, el Ministerio de Salud pues siempre ha tenido una mesa de ayuda donde podemos llamar, ¿cierto? Donde podemos escribir también un correo electrónico eh, para que podamos pues recibir como información, podamos recibir ayuda, podamos recibir como información relacionada para podernos solucionar los problemas, los inconvenientes y las dudas que tengamos. Los datos de contacto, así como la información relacionada con la normatividad vigente y sus anexos, lineamientos y documentos, preguntas frecuentes y ejemplificaciones del registro individual de prestación de servicios como soporte de la factura de ventas se encuentran disponibles en la misma página electrónica que les mostré y que les voy a dejar aquí a continuación. Entonces, ese ha sido el capítulo 4. Bueno, les voy a mostrar cómo va quedando el flujograma, ¿cierto? Este es el flujograma del mecanismo único de validación del RIP según la resolución 2275 del 2023. Entonces, son 7 pasos realmente después de haber organizado todo el despelote, como lo muestra la resolución. Lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Es el registro o actualización de las entidades en el sistema integrado de información, el CISPRO.
Lo segundo que se tiene que hacer es la validación previa de la factura electrónica de venta de salud por parte de la DIAN, ¿cierto? Si usted hizo su atención en salud, ¿cierto? Ya tiene que haber hecho el registro en el CISP. Y facturó, obviamente facturó, y esa factura tiene que enviarle a la DIAN para que la DIAN la valide previamente. Y una vez la valide la DIAN, la factura electrónica de venta, entonces hay que armar el RIPS en formato JSON y enviarlos al Ministerio de Salud a través de la plataforma CISPRO. El ministerio entonces valida el RIPS, valida su estructura, su contenido y la relación, ¿cierto? Verifica la relación de la factura electrónica de venta en salud y el RIPS. El sexto paso es la generación del código único de validación y el último paso es la disposición de los datos de la información al Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial, SIF. Entonces, ese es como el resumen del capítulo 4, que nos habla entonces del mecanismo único de validación del RIPS. Nos vemos entonces para en el próximo video para revisar el capítulo 5. Ya vamos en el capítulo 5 de la resolución 2275.